Bienvenidos todos a esta mesa, temas selectos de Derecho Internacional 2, y con el gusto de colaborar y participar con el doctor Jorge Alberto Silva Silva, primera codificación de fuente interna sobre problemas de tráfico jurídico internacional, el Código de Oaxaca, 1827-1828, con el maestro Arturo González Cortés, que nos hablará de la jerarquía de los. Alberto Silva Silva es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también obtuvo su doctorado. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y miembro emérito de esta academia, lo cual nos da mucho orgullo. Los múltiples estudios y libros que tiene y que ha compartido con nosotros son tan vastos que es imposible enumerarlos todos. Pero comenzamos y le damos la más cordial bienvenida. Doctor, puedes compartir tu pantalla e iniciar tu ponencia. Muchas gracias. Tienes 17 minutos. 17. ¿Entró la pantalla o no hay pantalla? No todavía, tienes que poner el compartir. Ahí le estoy dando, pero... Ahí va, ya está. Bien, Listo. vamos a comenzar porque eso de 17 minutos pues es muy poquito. Escribí un trabajo sobre el tema que van a verlo más adelante. Sí, está por escrito. Se va a publicar seguramente. El tema que elegí es esta primera codificación sobre, dice que alude al Código Civil de Oaxaca, 1827-1828. Quiero destacar esto para que se tome en cuenta que fue el primer código civil en el continente americano, después del Código Napoleónico de 1804. Pero además de que fue el primer código civil que apareció en toda Iberoamérica, este código contenía algunos elementos propios del derecho internacional privado, algo que sorprende, sobre todo porque en la época de la colonia no teníamos mucha relación con la cuestión propiamente del derecho internacional privado. La España eh, peninsular, pues solamente era la que tenía algunos desarrollos sobre la temática, pero no lo existía esto en el continente americano, el desarrollo este. ¿Cómo fue que los oaxaqueños de alguna manera trabajaron para elaborar esto? Esto es difícil saber. Una provincia importante, cuando uno se cuestiona cómo es que trabajaron tomando en consideración el código francés, el idioma francés, con aquellas personas, cuando realmente en la Nueva España, pues no ingresaban obras a nuestro país, algunas ingresaban, se podían quedar en el centro del país, las que sabían francés. Había que tomar en consideración también que en nuestro país más del 90% de la población, más del 90% de la población de todo el país no sabía leer ni escribir. Es decir que pudieran hablar francés, pues era difícil, pero ya había alguna academia interesante en Oaxaca, y si tomamos en consideración que la independencia de México se va a lograr, pues no en 1910, en 1910 no hay independencia, sino hasta 1921 vamos a hablar de la independencia, y ya en el 27, 28 ya tenemos código civil dentro del país. Y lo más interesante es que el código civil que tenemos en el país es un código que toma en consideración el sistema federal, alude a un sistema federal también, y Oaxaca toma en consideración esta parte. Los españoles, a pesar de que pues, aparentemente ya han sido derrotados, todavía quedan algunos grupos de españoles, si no es sino hasta mucho después, y luego todavía, si recordamos la invasión de Barradas, que fue mucho después, cuando, y nosotros ya teníamos un código sobre la temática. Es decir, aquí podemos tener en este cuadro que estamos viendo hasta a este momento, pues el momento en que se inicia bajo la línea verde, se publica el Código Civil de Oaxaca en tres
documentos en Oaxaca con la letra corta, como se escribe en aquel entonces. El documento es un documento que está escrito en español, hoy le diríamos con una gran cantidad de faltas de ortografía. Voy a pasar el texto tal y como fue establecido. En 1827 aparece el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, una de las más grandes instituciones en el momento en nuestro país, gentes importantes intelectuales, y no es sino hasta el 29, después de este código, cuando viene la derrota de Barradas. Aquel Barradas, si recuerdan ustedes, aquel que mandó el rey de España para poder reconquistar México. Y de los códigos el que podemos tener conocimiento, pues sería el código del 35 de Andrés Bello. El de Oaxaca fue anterior sobre la temática, y de ahí vienen otras codificaciones. O sea, lo que hay que tomar en consideración es esta parte. Este código de Oaxaca, la verdad las cosas, su historia es desconocida. Estuvo en vigor, pero realmente se desconoció. Pasó el siglo XIX, y la verdad de las cosas es que este código fue descubierto después, o más bien fue una donación que se hizo a la biblioteca en Oaxaca. Ahí se encontraba alojado, y apareció hasta el siglo XX este código. Lo que decía hace un momento, la disciplina del derecho internacional privado en este momento prácticamente es desconocida. Es decir, los españoles no permitieron que entraran ideas de fuera que no fuesen españolas, porque había un temor a la reforma religiosa. ¿Sí? ¿Cómo iban a entrar los franceses o los de otra nacionalidad cuando ahí se encontraba la influencia de Lutero? Y esto significaba contaminar al sistema. En 1824, Joseph Stories, cuando publica y bautiza, mejor dicho, su obra como Private International Law, es decir, Derecho Internacional Privado. Por primera ocasión en la historia se conoce esta expresión. Es decir, no existía esto, y sin embargo, vamos a encontrar que en el Código de Oaxaca ya tenemos algo como esto. De las obras doctrinarias de las que podemos hablar en aquel momento son las de Félix y sobre todo la de Vatel, un jurista francés. Sí tenemos datos de que la obra de Vatel circuló en nuestro país, una obra de 1700 y tanto, no recuerdo. El problema era quién la podía traducir. Se podía localizar, hay algunos ejemplares que se localizaron en la Ciudad de México. La cuestión es que cómo fue que llegó a Oaxaca este tipo de cosas, porque quien elaboró el Código de Oaxaca fueron los oaxaqueños, no fueron la gente de la Ciudad de México. Aquí presento el texto estuvo perdido, se encontró en la biblioteca Francisco Burgoa de la Universidad Benito Juárez en 1912, y pues quién sabe qué sería lo que se encontró, no se tenía ninguna idea, sino hasta muchísimos años después, cuando se empieza a tomar en consideración este código y se empieza a hablar y darse una cierta literatura sobre la temática. La cuestión es si este código tomó en consideración al código francés, y no, sí lo tomó en consideración, pero hizo una serie de cambios el código oaxaqueño. Es decir, ¿cuál fue la razón de tener un código? Hay dos hipótesis. Una primera hipótesis fue, la que se publica, los pocas gentes que han publicado algo sobre el Código Civil, que no son sobre el derecho internacional, sino en general sobre el Código Civil. Se hace este código, se dice en la primera hipótesis, para marcar que Oaxaca es un estado de la federación. Es la primera hipótesis. La segunda hipótesis, menos explorada, es otra hipótesis que tiene que ver con los enfoques más bien históricos y más hipótesis, que consisten en que lograr la independencia en nuestro país, en el centro, el hecho es que las entidades federativas que se encuentran fuera del centro de la Ciudad de México empiezan a independizarse, empiezan a tomar la idea de que deben independizarse. Pensamos por ejemplo, en lugares que se encuentran en Centroamérica, pensamos en Yucatán, pensamos en Oaxaca, también aquí sí hay algunas cosas escritas sobre Oaxaca,
de que Oaxaca tiene este código porque quiere tener su independencia. Tenemos también lo que será Nuevo León, que incluso tiene su propio estado en su momento, el que es muy desconocido también en la historia oficial. Tenemos las ideas en Texas que quieren separarse, que son los que también se separaron. Tenemos los problemas que se dan en Chiapas, de que quiere Chiapas irse hacia quedarse en el sur o adherirse a México. Es decir, aquí hay una gran cantidad de cuestiones separatistas que formulan esta hipótesis, que nos dicen, pues este código tal vez se hizo más bien para poder tener un estado especial. Aquí destaco a Raúl Ortiz Ojide, uno de los grandes profesores también de la Facultad de Derecho en su momento, que también estuvo en la Suprema Corte de Justicia. Raúl Ortiz Ojide, fue el que de alguna manera el descubridor de este código napoleónico. Yo trabajé durante algún tiempo en la Universidad de Oaxaca, en el posgrado. Estos que están ahí son mis alumnos. El del medio, que tiene no sé qué cosa negra por ahí, es el más feo, que soy yo. Y por un lado se encuentra pues la estatua de Benito Juárez en la facultad, en el edificio, un edificio viejo que había sido la licenciatura. Y en alguna ocasión la Academia de Derecho Internacional, los que recuerdan, ahí estuvimos. La licenciatura ahora se encuentra en otro lado y está reservado únicamente al posgrado, esta parte. Yo les encargué a mis alumnos, cuando estuve dando Derecho Comparado, que hiciéramos un trabajo relacionado con el Código de Oaxaca. Y la verdad, las cosas es que no se conocía, no se sabía. Cuando yo les dije, ay, es que hay un código de Oaxaca, y fue el primer código que existe en Iberoamérica, pues se consiguió, se obtuvo el código, entre todos, se hicieron un trabajo de investigación, entre comillas, y al final de cuentas me rindieron sus trabajos. O sea, por aquí los tengo guardados, pero ninguno me habló de las hipótesis a las que me acabo de referir. Más bien hablaron de las cosas interesantes, de algo que ya se había escrito sobre el tema. Puedo hablar aquí de algunas cosas interesantes sobre el código, el ámbito territorial y personal del código. Este código dice: los oaxaqueños quedan sujetos al derecho oaxaqueño tanto del Estado civil y capacidad. No dice cuál capacidad, seguramente la capacidad, el Estado civil de las personas a los que se refiere. En este momento hay que tomar en consideración que el registro civil no existe en México en esta época. Va a venir hasta después, cuando se crea el registro civil con las leyes de reforma. Pero estoy hablando de 1800, a principios de este siglo, mucho muy antes de que tengamos registro civil. Y el registro civil, recuerden ustedes, es creación del derecho francés. Y sin embargo, está hablando de este tipo de cosas. Hay algunas cosas interesantes en el código, como este 19. Los extranjeros residentes en el Estado gozarán también de los derechos que se le concedan a los tratados que el gobierno de los Estados Unidos mexicanos haya celebrado y celebren con naciones a las que pertenezcan. Este es destacado, esta disposición, porque está hablando de tratados internacionales. México acaba de nacer, se acaba de obtener su independencia, y sin embargo, pues no tenemos tratados. Y este código está hablando de tratados internacionales. Ya se está hablando de esto, los que existan y los que se vayan a celebrar más adelante. Aquí en el estado de capacidad de las personas, los leyes que miran el estado de capacidad de las personas obligan a los oaxaqueños, aunque residan en otro estado de la Confederación Mexicana o en cualquier país extranjero. Observen ustedes aquí que se está hablando primeramente de una confederación. Se está pensando en este momento del código en una confederación. Vivimos en una confederación, no estamos diferenciando lo que es un estado federal de lo que es una confederación. Es confederación. Los oaxaqueños lo ven de esta manera. Pero no hay que extrañarse, porque todavía podemos encontrar algunas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de 1890 y, ¿qué será? 98, en donde se habla de confederación. O sea, y cuando vemos algunas resoluciones de las entidades federativas del siglo XIX, normalmente se utiliza la expresión confederación, porque los estados, las entidades federativas, cuando están legislando, y sus legisladores especialmente, sienten mucho la expresión soberanos, el estado libre y soberano. Y la soberanía se entiende como el estado que es supremo a todos.
O sea, no se entiende que hay un Estado, un gobierno federal y un gobierno de las entidades federativas. Hoy hablaríamos de la autonomía de las entidades federativas, pero en aquel entonces los oaxaqueños están hablando de una confederación mexicana. Habría que entenderlo en el contexto en que se presenta este momento, pero aquí observen que es una lex fori la que está aplicando. Las leyes de Oaxaca son las que obligan, las que regulan el estado de capacidad de las personas en ese momento. Es interesante también resaltar otro elemento interesante que no aparece en el código francés, el código napoleónico, porque la cuestión matrimonial, por ejemplo, este elemento más importante del Estado civil de las personas, se regula conforme a las leyes de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y es decir, hay que tomar en consideración la ley. Aquí hay que ver que pues no es sino hasta muchísimos años después, cuando viene la ley de reforma, que viene la decisión Iglesia-Estado, pero sin embargo en el Código Civil de Oaxaca se encuentra un sometimiento del Estado oaxaqueño a lo que diga la Iglesia a propósito del matrimonio. Hay una serie, una regulación, algunos artículos que regulan esto, sobre las reglas para poder matrimoniarse, y todas son conforme a lo que diga la Iglesia. Este es el elemento importante. Hasta la fecha funciona mucho la cuestión religiosa en este, hasta no hace mucho tiempo, ¿no? Cómo funciona. Bienes raíces, es decir, los bienes raíces de cualquier naturaleza que sean, aun cuando sean poseídos por extranjeros, están sujetos a las leyes del Estado, sin perjuicio de las excepciones que se hagan por las leyes y por los tratados que el gobierno de la Federación celebre con otras naciones. Aquí vuelve a hablar de tratados internacionales, a pesar de que no tengamos tratados, y habla ya de la ley aplicable, la ley de la ubicación del bien. Este es interesante también, este artículo es propio del derecho internacional. Los derechos de libertad y seguridad, propiedad e igualdad para extranjeros. Los extranjeros residentes en el Estado gozarán de los derechos de libertad, seguridad, propiedad e igualdad. En virtud de esta igualdad deben ser juzgados por las mismas leyes. Esta disposición, aunque parece ser francesa, la verdad de las cosas es que está tomado de otro tipo de obras de la época. O sea, van a incrustarse, es una novedad en el código oaxaqueño de su momento. El orden público y las buenas costumbres no se pueden derogar por convenios particulares las leyes que interesan al orden público y a las buenas costumbres. Aquí las dudas que surgen es entender qué significa el orden público, es decir, el concepto que está utilizando. Si el orden público está utilizando en el concepto o en el contexto de lo que hoy conocemos como derecho internacional privado, o está refiriéndose únicamente a un orden público interno. Y la segunda parte es a las buenas costumbres, que también llama la atención. Esta parte de las buenas costumbres parece ser que fue tomada de algunas leyes coloniales, no tanto del orden público que se incrusta aquí, pero lo anoto aquí como orden público porque pudiera ser el orden público propio del derecho internacional, pero eso no tenemos. No hay ninguna obra literaria de derecho de la época que nos diga cómo se puede interpretar orden público. Si los oaxaqueños diferencian el orden público llamado interno del orden público internacional. Parece que no. México es un país cerrado en su momento, es decir, no se permite la entrada de nadie del extranjero, y más o menos esa es la idea que se tiene. Las buenas costumbres sí se utilizan en la época de la colonia, pero no parece que se utilicen para la cuestión internacional. Al revisar las demás partes del código, no hay algo que me lleve a tomar en consideración esta parte. Aquí tomamos en cuenta las leyes de policía y seguridad obligan a todos los que habitan en el territorio del Estado, aunque sean extranjeros. Aquí nos llama también la atención la expresión leyes de policía, porque si tomamos en consideración que las leyes de policía fueron tomadas en consideración por la Corte de Casación francesa años después del Código oaxaqueño, entonces nos queda la duda para darle significado a leyes de policía. ¿Qué significan leyes de policía en el Código oaxaqueño? Leyes de aplicación inmediata,
si yo lo pondría en duda en este momento, aunque poco después fue cuando apareció la expresión de ley de policías en la doctrina, sobre todo la doctrina francesa. Doctor, tiene 5 minutos. 5 y otros 15 que me tome. La mujer casada, dice 44, la mujer casada tiene el domicilio de su marido. El menor no emancipado tiene el domicilio de su padre. ¿Sí? Qué cosa tan interesante, el domicilio de su padre, madre o tutor. El mayor privado de la administración de sus bienes tiene el domicilio de su curador. Los que no reconocen un domicilio cierto y que sirven o trabajan habitualmente en casa ajena, tendrán el mismo domicilio que tiene la persona a quien sirven o en cuya casa trabajan, mientras que permanezcan en la misma casa. De las demandas y juicios sobre testamentos y herencias conocerán el juez del domicilio del difunto. Aquí la duda que me puse a explorar a todo lo largo del código es si cuando habla aquí del domicilio está hablando de la ley del domicilio. No, no está hablando de la ley del domicilio. Más bien el punto central está en quién es la autoridad competente para conocer de ese tipo de asuntos. De los asuntos que tienen que ver con los menores, ¿quién conocerá? Y empieza a explicar el domicilio de los menores, del testamento, todo ese tipo de cosas. Y se entiende de mejor manera en el artículo 46, 44, 45, 46, son los que van desarrollando esto, pero no es precisamente ley del domicilio al que se está aludiendo esto, y menos residencia habitual, que todavía no existe esa expresión en ese momento. Los extranjeros solamente son admitidos a suceder en los bienes que sus parientes ajenos u oaxaqueños poseen en el territorio del Estado, en los mismos casos y del mismo modo que los oaxaqueños suceden a sus parientes que poseen bienes en los países, vean ustedes cómo está escrito, países de dichos extranjeros, conforme lo dispuesto en el título de goce y privación de los derechos civiles. Aquí estamos hablando de algo de lo que tal vez va a hablar Jorge en un momento, pero estoy hablando de casi 200 años atrás sobre el tema. Ojalá que nos pueda interpretar Jorge esta disposición del Código Oaxaqueño. Estoy utilizando la ortografía de aquel momento. En conclusión, ya para terminar, porque los 5 minutos que me dijeron están ya al final, además de los supuestos normativos listados, el Código de Oaxaca alude a otros. No queda más remedio que reconocer, es decir, y aquí el punto más importante, que la primera codificación de fuente interna expedida en Iberoamérica fue el Código de Oaxaca, de esa época. Una parte fue tomada del Código Civil francés, pero la otra parte es producto del intelecto de los oaxaqueños. No hay que, sí, a ellos es a quienes hay que adjudicar este código. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor, por compartir con nosotros esta conferencia. Realmente es un tema muy interesante y muy desconocido para varios de nosotros. Creo que nos has ilustrado sobre esta creatividad de los oaxaqueños y el poder del Código Civil francés que llegó de alguna manera a nuestro país en estas épocas. Pues ahora le voy a dar